Hola, bienvenidos al canal Ordanitos Varios y hoy vamos para la parte 2 de la construcción de un circuito de alarma. Este es solamente un circuito de alarma. En otro, quizás futuro, vamos a hablar de una alarma corta corriente, pero este va a ser solamente para alarma, para hacer bulla, para avisarlo, utilizando una corneta o utilizando una sirena. Les invito a que puedan ver el video de la primera parte porque les explico el relay. Son 5 paticas. Las dos para la bobina que alimentan esta bobina es la 8586. Aquí la tenemos en el dibujito dibujada. Esta es la bobina, trae dos contactos. Vamos a decir que estos contactos son los 5 de aquí abajo, pero más o menos gráficamente 85 lo tenemos acá, el 86, los tres tienen la misma configuración. Entonces ahora aquí tenemos los terminales del medio. Este es un breve repaso. Los terminales del medio, que son los que trabajan con la alta corriente, o por lo menos si le queremos meter corriente alta. Este del medio estamos ilustrándolo como el canal, como el terminal 30. Este sería el 30, sería aquí 30, sería el común. Estamos haciendo en el dibujito el terminal de este lado, es el terminal 87A, sería el del medio. 87A, que es el normalmente cerrado. Cuando está apagado el relay, está normalmente cerrado o puenteado en la pata 30 con la pata 87A. Aquí en el dibujito vean que lo pongo, que están aquí enamoraditos los dos. Ahí está haciendo un contacto, es un puente. Y este que está aparte es el terminal 87 normalmente abierto. ¿Abierto de qué? Con relación al 30. Porque cuando nosotros activamos, le metemos 12 voltios o hasta 14,5 a la bobina, el relay lo que hace es un cambio de switcheo del terminal del, digamos aquí en el dibujo, del 30, pasa del 30 87A, pasa al 87, y así cambia para el 87A apagado, cambia para el 87 encendido. Muy bien, eso es lo que más que lo voy a explicar en esta partecita para continuar en el tutorial. Muy bien, por aquí para recapitular el circuito, tenemos la batería 12 voltios, negativo a tierra o a masa, y vamos a trabajar cableando. Estos son cables positivos, puede ser un cable 16, llega a esta parte del fusible, puede ser un fusible de 20-30 amperios, y llega a este punto y también alimenta a la switchera. En el canal aparece cómo trabaja la switchera y cómo trabaja el relay. En la switchera, el otro punto de la switchera sería ignición. Vamos a trabajar la switchera con alimentación, ignición. Cuando pasamos el switch en la switchera, se conecta. La switchera lo que hace es hacer un puente aquí, hace un puente, y la corriente que estaba en este punto sale por ignición. También existe el accesorio, pero vamos a trabajar con el punto de ignición. El inicio viene por aquí, alimenta el relay a la bobina del relay, y la corriente entra a la bobina, sale, y como está conectado a tierra por el 85, entonces la bobina se activa. La bobina se activa. Te acuerdas que aquí estamos hablando con la bobina del relay activo. Cuando se activa la bobina, el relay hace un cambio de platinos. El punto C o común, que es el 30, este 30 que está aquí viene alimentado, y aquí también al pasar el fusible hay aquí una unión. La corriente viene por aquí con un cable y llega a alimentar el relay por la pata 30. Entonces cuando nosotros le metemos corriente a la bobina, que es un electroimán, hace que internamente los platinos cambien, y ahora se desconecta el 30, que es este, se desconecta del 87A y se conecta con el 87. Y cuando eso pasa, la corriente que está aquí por el común pasa hacia el puente y llega y va, por ejemplo, a la bobina, a la computadora, lo que ustedes quieran, y por el otro lado, para acelerar el circuito, va a tierra, porque la corriente debe ser una circulación de positivo o negativo, pero a través de los componentes.
Muy bien. Ahora cuando nosotros quitamos la switchera, que es para activar la alarma, se desconecta. Aquí en la switchera ya no sale corriente por ignición, por lo tanto se apaga el relay. Al no haber más corriente por el terminal de ignición, se apaga la bobina, y cuando se apaga la bobina del relay, el relay hace otra vez un cambio de platino. Ahora la corriente pasa de 30 a 87A y llega hasta aquí. Vamos a trabajar con este relay apagado. Cuando quitamos el switch, ya se desconecta la corriente que hay para la bobina y se puentea normalmente el común con el 87A. Este punto es el que nos interesa, 87A, porque con este vamos a alimentar este otro relay. Ponemos un cable por el 87A, va a venir a alimentar por el común, por el 30, este relay. Este relay lo vamos a agarrar como relay de paso, para que la corriente pase o no pase. ¿Pase para dónde? A través de este relay, la corriente va a pasar de aquí para acá o la va a cortar. Entonces, bueno, el relay está apagado, puentea aquí la corriente, sale, entra a este relay por el 30, como este está normalmente cerrado, hace el puente y la corriente llega hasta aquí. Llega hasta aquí y sale. Bueno, vamos a poner que salga. Aquí está puenteado, solamente la corriente hace un paso y la corriente va a continuar. Voy a poner por aquí una flechita indicando que la corriente va en esta dirección. Entra el relay, sale y por aquí hace otro puentico, pues sigue circulando y va a venir a alimentar también el otro relay por el 30. Esta corriente que sale del 87A va a venir, entra por el 30 que está puenteado con el 87A, sale y vuelve a entrar por el 30 y vamos a darlo hasta ahí, llega hasta el 30. Ahora vamos a aplicar un poquito este relay. Con este relay vamos a desactivar la alarma. ¿Cuándo la vamos a desactivar? Cuando activemos este relay. Miren lo que pasa cómo lo desactivamos. Lo que queremos es que esta corriente que entra y sale con facilidad mientras está apagado, la corriente entra al relay y sale, pero en cierta oportunidad vamos a querer cortarla. Pero para no cortar cortando el cable, vamos a hacerlo activando este switch. Activando el relay. ¿Cómo lo activamos? Bueno, ya dijimos que vamos a agarrar, ¿dónde está vamos a agarrar el 85A como negativo de la bobina. Para que se active hay que meterle corriente por el 86. Pero ¿qué corriente? Positivo. Y ese positivo lo vamos a agarrar del mismo cable que sale del primer relay. Aquí vamos a poner aquí un pulsador y va a activar la bobina. Este sería el pulsador off. Vean, cuando yo quiero desactivar la alarma, yo lo que hago es pulsar aquí, hago el puente, el pulsador hace el puente, el positivo que está en esta línea pasa y entra a la bobina y activa este relay. Cuando este relay se activa, mire lo que pasa. El relay internamente hace el cambio, pasa del terminal 30 al 87, cambia para acá y llega hasta aquí. Pero aquí no vamos a poner nada. Lo que nos interesa es que cuando se activa el relay se desconecta. Aquí se desconecta, se abre el circuito y ya por aquí no sale corriente, no sale. Esto se desconecta. ¿Ves? La corriente viene por aquí, llega a este punto, pero como está activado el relay, se desconecta el común de este punto, por lo tanto la corriente ya que sale por aquí se corta. Cuando soltamos el pulsador, entonces el relay vuelve a su posición original, apagado. ¿Cuál es la posición original? Se corta del 87 y se vuelve a empatar aquí, a unir con el 87A, y la corriente vuelve a circular por aquí mientras este esté apagado y este esté apagado. Ahora llegamos a este punto con este relay. Este relay va a ser el que activa, va a ser el on, que activa la alarma. Pero claro, va a activar
el polo positivo de la sirena. Ok, vamos a irlo grabando. Con este vamos a activar el polo positivo de la sirena, porque el negativo lo vamos a controlar por un transistor. Sigo. Recuerden que la corriente llega hasta aquí y llegaría así como está, la corriente llega hasta aquí, hasta normalmente cerrado, hasta este terminal. Vamos a alimentar ahora esta bobina. La vamos a alimentar igual que los otros. Ponemos aquí, no, agarramos el término 85 y le metemos negativo a tierra o a masa. Ahí. Este sería el 85. El 86 vamos a alimentarlo de este 86 lo vamos a alimentar de esta misma línea. Hacemos aquí un puentecito. Y de aquí va a venir para acá. Cuando yo pulso aquí, el positivo que está acá, como está unido, entra a la bobina y la activa. Cuando la bobina activa, vean lo que pasa. El platino internamente hace los cambios. Se desconecta del normalmente cerrado. Se desconecta de ahí y se va a conectar a el terminal normalmente abierto, que sería el 87. Si seguimos así como vamos, pasa del 30, está conectado al 87 y por aquí me va a salir corriente por el terminal 87, pero aquí vamos a hacer una ramificación, porque cuando yo suelto el pulsador, aquí los platinos volverán otra vez a normal cerrado y este se va a desconectar. Yo necesito que este señor, una vez que yo lo pulse, él se quede anclado, es decir, se quede allí, se quede activado. Pues yo pulso acá, el relé se activa, pero cuando lo suelto quiero que se mantenga activado. ¿Cómo eso? Para que eso suceda tengo que hacer una retroalimentación a la bobina. Para hacer la retroalimentación a la bobina tengo que poner en la salida del 87 un diodo rectificador común, puede ser un 407, y ese positivo va a entrar, aquí voy a hacer un puente y va a retroalimentar a la bobina. Entonces la corriente va a venir por aquí y se vaya a tierra. ¿Vieron el asunto? Vamos a suponer que vamos a empezar desde cero. Este terminal, este está apagado, este relay está apagado, y cuando está apagado está conectado así. Cuando está así, la corriente que viene por aquí normalmente entra por aquí, por el 30, el terminal 30, llega aquí y llega hasta acá, hasta este punto. Pero a nosotros, para activar la alarma, queremos que la corriente no llegue aquí, sino que llegue aquí al terminal 87. Para que eso se logre, tengo que pulso momentáneamente este pulsador. Vamos a ponerle este pulsador, el pulsador ON. La corriente ahora viene por aquí, llega acá, quiere pasar para acá, pero como tiene el diodo no lo deja pasar. Entonces la corriente tiene que agarrar a juro este camino. Alimenta por el positivo a la bobina del electroimán, porque este es un electroimán. Se enciende la bobina. Cuando la bobina se enciende, internamente los platinos hacen el cambio y ahora se conecta, hace este puente. La corriente que viene por aquí, pasa por aquí, sale, llega aquí, y aquí, como tiene el diodo polarizado a positivo, la corriente pasa a través del diodo, llega a este punto y realimenta la bobina. Aunque yo quite o suelte aquí, aunque yo quite el puentico aquí, esto se queda anclado porque se está alimentando por este punto a través del diodo, llega aquí y realimenta la bobina. Entonces, de modo constante, la corriente está entrando y saliendo y este señor está encendido. ¿Qué vamos a hacer con esta? ¿Para qué queremos que se quede encendido? Porque queremos que el positivo que está aquí venga acá a este punto y alimente, en este caso puede ser la corneta, puede ser la sirena, que es la que va a hacer la bullita, o el aviso, la sirena. Pero note que lo va a alimentar la sirena por el positivo, porque el negativo es el que vamos a controlar con el sensor para que suene la alarma. Aquí tenemos el negativo. Así, hasta aquí como está, aquí tenemos
corriente constante. Cuando pulso aquí se activa el relay, se ancla y aquí tenemos positivo constante. La sirena así como está no enciende porque le falta la conexión a tierra. Y no lo vamos a conectar a tierra porque si lo conectamos así, apenas pulso aquí, empezará a circular la corriente y se enciende la sirena. Yo no quiero que la sirena se encienda cuando yo pulso aquí. Yo quiero que la sirena se encienda es cuando se active el sensor. ¿Y el sensor? Bueno, vamos a poner el siguiente sensor. Vamos a borrar aquí. Y el que va a controlar el negativo va a ser un transistor. Vamos a poner que sea un transistor NPN, que en el canal aparece cómo se conecta. Vamos a suponer que este sea el emisor, la base y el colector. Este va a ser un transistor NPN. Significa que el emisor es donde va el negativo. O va dirigido hacia el negativo. Entonces aquí vamos a poner conexión a tierra. Así como está, si aquí tenemos el positivo, el negativo que le falta llegaría al colector que digo, y para que encienda este negativo que está aquí tiene que hacer un puente y llegar aquí a E para irse a tierra. El que hace que se puentee, como decía, un cablecito del colector al emisor para que circule la corriente, eso va a pasar es cuando yo le meta positivo a la base, pues por eso se llama NP. Esta P indica que es positivo a la base, pero no debo meterle positivo directo a la base porque recuerden que aquí tenemos 12 voltios y este señor a la base no debemos colocarle tantos voltios porque se puede quemar, bueno, dependiendo del transistor que pongamos, pero por lo general a la base se le reduce el voltaje de 12 a través de una resistencia. Puede haber una tolerancia, pero vamos a ponerla una que, bueno, este NPN vamos a decir que es el 2N3904, que trabaja a 0.5 amperios. La bobina esta generalmente trabaja a 200 miliamperios, o sea que no debería calentarse técnicamente, pero puede ser cualquier NPN que, bueno, si puede trabajar a más amperaje mejor. Bueno, aquí seguimos. Vamos a colocar aquí una resistencia a la base. Hacemos la resistencia aquí. Y luego este punto que está aquí lo vamos a llevar a un pulsador. Que en este caso va a ser, bueno, un pulsador no, va a ser el sensor. Vamos a poner el sensor así. Ya, que me pelo aquí con los lo voy a alimentar al positivo. Hay que meterle positivo a través de este sensor. Este sensor por la otra punta vamos a alimentarlo a esta misma línea que va aquí, a la línea del que alimenta el 30, esta que está aquí. Tiene que ser aquí. Al salir este relay que es el que va a cortar la corriente, al salir ahí vamos a alimentar el sensor. ¿Qué sensor vamos a colocar acá? Bueno, pudiera ser un sensor. En el canal aparece un sensor de mercurio. Vamos a suponer que él trae dos paticas para un switch y encapsulado interiormente trae aquí una gota de mercurio, que es un metal. Cuando movemos, en este caso, la gota de mercurio la paramos así, entonces la gota de mercurio, como es una gota, se va a mover y va a quedar pegando aquí en los dos contactos y va a ser el puente. Entonces la corriente, cualquiera que sea negativa o positiva, va a ser el puente. Y esto lo vamos a poner en el manurio de la moto o en alguna parte. Puede ser también un switch de que va en las puertas. Ustedes pueden poner cualquier sensor. El asunto es que haga el puente acá. Para la moto quiero que sea el sensor el que va a trabajar con mercurio. Lo pondré en la moto de tal manera que cuando yo ponga la moto así, el sensor esté apagado, o sea, no esté puenteado. Cuando mueven la moto así, el sensor hace el puente. Y cuando hace el puente, mire lo que pasa. Cuando hace el puente, se conecta aquí. ¿Y qué pasa? El positivo que viene de aquí
que también va para allá, pero llega aquí, hace el puente, alimenta la base. Cuando alimenta la base, vamos a poner aquí que esta es una resistencia de 1.5K. Eso basta. Cuando nosotros le metemos corriente aquí, le entra corriente a la base, y esta base, que es positiva, hace que haga un puente el transistor entre el punto C, que es el colector, y el punto E. Entonces la corriente va a empezar a circular de positivo a negativo, y cuando está circulando la corriente, se enciende la sirena. Ahora, pero ¿qué pasa? En el momento que yo abro aquí el sensor, porque la gente soltó la moto y la moto regresó a su sitio, cuando pulso aquí, ya no le entra corriente a la base y se apaga el transistor, se corta la corriente aquí, la sirena no suena porque, aunque tiene positivo, porque está anclado, este señor está apagado, por aquí no está cortado, pues. Entonces la corriente llega hasta aquí, pero no, o hasta aquí, pero no pasa, hasta aquí, pero no pasa. Ahora mire algo, yo quiero que si tocaron la moto y la sueltan, ella se va a apagar, pero yo quiero que suene un tiempito. Para eso tengo que ponerle un condensador, que es el que va a hacer que dure un poco, aunque la gente, en el momento que la toque, se hace el puente, y en un segundo la gente soltó la moto, pero yo quiero que la sirena siga encendida. ¿Cómo hago eso para que siga encendida? Bueno, fácilmente. Vamos a colocarle aquí en la entrada de la resistencia un capacitor electrolítico, positivo, negativo, y esta parte va a tierra. Vamos a ponerle uno de 2200 microfaradios. El voltaje tiene que ser mucho mayor que de la fuente, porque si le metemos más voltaje, más de 12, y este voltaje sube a veces a 14,5, se puede explotar el dieléctrico. Por eso les recomiendo que pongan uno que tenga de 16 voltios o más. Si tiene 25 para arriba, mejor. Bueno, ¿qué va a hacer este capacitor? Bueno, este capacitor que está acá es un almacenador de corriente, de voltaje. Mientras más alto el microfaradio, esta será como una pila de más amperaje. ¿Y qué pasa cuando esto es así? Bueno, yo lo voy a explicar. Cuando yo hago el puente aquí, el positivo viene, llega aquí, se entra al capacitor por el positivo, se carga al mismo voltaje que tenemos en la fuente. Si tenemos 1260, este señor va a tener 12 voltios 60, y la cantidad de corriente que tenga va a depender de la cantidad de miliamperios. Una vez que él se carga, la corriente ahora, a través de la resistencia, que es la baja, que es 1.5, llega a la base, activa el transistor, y el transistor ahora hace que la corriente empiece a circular y este señor empieza a encender. Y cuando se abre aquí el sensor, ella va a seguir encendida hasta que, porque ahora se va a alimentar la base, no se va a alimentar por aquí, sino que se va a alimentar es con la corriente que está aquí almacenada. Este pudiera ser, en vez de, para que suene un poquito, para que dure un poquito más, vamos a ponerle aquí una resistencia de 4.7, que es la más o menos la 4.7K. Ejemplo. Entonces, bueno, la corriente que está aquí va a pasar a través de la resistencia poquito a poco y se va a mantener activo. La corriente sigue pasando, pero cuando este señor empieza a descargarse, va a llegar un momento en que queda vacío, se corta la corriente y también se apaga la sirena. Pero sigue listo para que una vez que yo vuelva a activar acá, vuelva a encender. Así como está, este positivo está anclado y siempre que yo haga el puente va a sonar. Pero yo quiero ahora desactivar la alarma, este sistema. ¿Cómo lo desactivo? Recuerden que ya dije antes que para desactivar la alarma tengo que desanclar este relé que está aquí. ¿Cómo lo desanclo? Tengo que cortar esta retroalimentación, porque se está alimentando desde aquí. Este punto se está retroalimentando. Yo tengo que cortar esta retroalimentación. ¿Cómo la corto? Cortando este cable que entra al común.
cortarlo. ¿Cómo lo corto? Ahí es donde entra en acción este relé que está acá. Mire, cuando yo pulso aquí este relay, cuando yo pulso este acá en este pulsador, el positivo que está aquí en esta línea, porque esta línea tiene positiva, el positivo viene, activa la alarma, el alarma no activa la bobina. Cuando la bobina se activa, cambian los relays, cambia los platinos, aquí digo, aquí arriba, cambia el platino, el platino pasa para este lado, aquí no tengo nada, pero el asunto es que cuando hace el cambio se desconecta de esta línea, se desconecta, por lo tanto por aquí no va a pasar corriente, y al no pasar corriente, la corriente ya no pasa ni para acá ni para acá, y como no pasa para acá, se apaga este relay. Al apagarse este relay, ya aquí no tenemos positivo, y aunque por aquí venga alguien y mueve la moto y la gota de mercurio haga el puente, la sirena no va a encender, porque para encender le hace falta está puenteado aquí y tener positivo aquí, pero como este relé está desactivado, no va a encender. Otra manera de yo desactivar la alarma es, si no le doy por aquí, recuerden que es cortando la corriente que entra aquí, y esta corriente la puedo cortar cuando también activo este relay. Cuando yo paso la switchera, el platino hace el cambio. Mire el cambio que hace. Se desconecta del común. Vamos a poner este señor aquí donde iba. Y recuerden que ha apagado va aquí. Cuando yo haga el puente aquí en la switchera por ignición, sigamos la corriente. La corriente pasa por la switchera, llega, entra a la bobina, se enciende la bobina hace el cambio, la corriente ahora que estaba aquí se corta y se une con se une aquí con este es el 87, el 87, del 30 pasa para el 87 y alimento la bobina, lo que tenga que hacer. Pero el asunto es que ya por aquí, por este cable, ya no está pasando corriente, por lo tanto, no va a pasar corriente. Este está apagado. Estos están apagados. Está apagado, este está encendido. Cuando este está encendido, el positivo que viene por aquí, que entra al 30, ya se corta del 87A. Por aquí ya no circula corriente. Como no circula corriente, tampoco circula por este relay de paso. La corriente entra, sale, llega a este punto, pero tampoco viene para aquí, tampoco viene para acá y llega aquí. Entonces yo prendo mi moto, lo que sea, mi vehículo, y la alarma está desactivada. Yo vengo, quito la switchera, a quitar la switchera, los relays de acá empieza a hacer el siguiente cambio. Se conecta ahora el 30 con el 87A, y ahora la corriente vuelve a entrar al relay, sale, llega a este punto, alimenta por el 30 al otro relay, sale, alimenta el otro relay y llega hasta aquí. A mí me interesa que para activar la alarma la corriente pase de aquí para acá. Para que pase de aquí para acá, lo que tengo que hacer es activar este pulsado, este relay. ¿Cómo lo activo? El positivo que está aquí pasa por el pulsador, yo pulso paquete, momento que lo pulso, la corriente llega aquí, activa la bobina ahora hace que los platinos cambien de lugar, los platinos cambian para acá, y ahora la corriente que está aquí, que viene por aquí, pasa para acá y llega hasta aquí, pero también llega a este punto, pasa a través de Dios, realimenta la bobina, y aunque yo suelte este botón, este se queda encendido. Entonces aquí tenemos negativo, positivo constante. Para que la sirena suene es cuando alguien venga acá, haga este puente, se activa el transistor, el transistor se pone saturado, es como que se hiciera un puente así, chaquiti, y empieza a circular la corriente y este señor enciende. Cuando se corta aquí el sensor otra vez, ya no se alimenta la base, pero va a durar encendido la sirena un ratico, porque se está alimentando hasta que este capacitor se vacíe.
Una vez que se vacía, se apaga la alarma, pero está ahí esperando que la vuelvan a activar. Entonces, amigos, este es todo el circuito. Entonces hice nada más dos partes, la 1 y la 2. Vean la primera para que recuerden un poquito más algunos detalles. Hasta aquí les dejo el tutorial. Más adelante, Dios quiera, vamos a reemplazar, bueno, a agregarle a este circuito igualito, vamos a agregarle a este punto del pulsador de on y el pulsador de on, vamos a reemplazar esto, o agregarla, mejor dicho, bueno, el control remoto que está por ahí, el control remoto que le mostré en unos tutoriales, que trae 4, vamos a controlar esto, es a control remoto. Puede ser también así con estos botones, pero también lo podemos hacer con control remoto. Cuando activo el control remoto, por ejemplo el punto A, se activará este, y cuando le dé el punto B, se activará este inalámbricamente. En el canal aparece cómo trabaja ese transmisor y el receptor. Ahora un detalle, estos botones, como no es inalámbricamente, sino que tenemos que activarlos manualmente, este botón hay que ponerlo en la moto y este por ahí un poquito escondido, que no se vea a la vista. Sobre todo el de apagado, porque el de encendido, si está ahí, vamos a suponer que nosotros nos bajamos de la moto y se nos olvidó, o del carro se nos olvidó encender la alarma. La alarma se va a encender solo cuando pulsemos este acá. Una vez que lo pulsamos, se va a activar la alarma, esperando que hagamos el puente acá. Entonces esto lo damos por ahí visualmente, y viene un ladrón, qué sé yo, sin darse cuenta, porque esta moto no prende, claro. No ha pasado aquí la switchera para encender. Hay que quitar un botoncito, lo pulsa y sin querer activa la alarma. Como cuando mueva el manubrio, el sensor va a activar y se va a activar la alarma. Y va a seguir encendida hasta que este señor se descargue. El que nos interesa que esté escondido es el sensor de apagado, que sería este. Entonces debemos meterlo por ahí escondido, que no se nos vea, pues es un sensor chiquitico, un pulsador, un pulsador chiquitico escondido, cosa que nosotros apagamos la moto o el vehículo, le quitamos la switchera y luego, una vez que ya estemos fuera, pique, pulsamos acá y se activa la alarma a la espera de que activen acá el sensor para que suene. Bueno, nos vemos, espero que les haya servido de idea para hacer una alarma. Esto podemos hacerlo también para muchas cosas. Y bueno, esperamos que les pueda servir. Nos vemos, que la pasen bien. Gracias por estar viendo el video. Compártalo y nos estamos viendo. Chao.